Bueno, hermanos, el pasaje que hoy vamos a estudiar lo encontramos en Génesis 32, 22 al 32. Génesis 32, 22 al 32. Lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Y hoy, hermanos, nuestro título, nuestro tema es: Dios tocará lo más profundo de nuestra vida para transformarnos en lo que Él quiera que seamos. Y vamos a encontrar 4 aspectos importantes, y quiero que cuando salgamos de aquí lo tengamos muy en cuenta. 4 cosas. 1, aceptar que Dios nos va a quebrantar para hacernos dependientes a Él. 2, creer que Dios ocupará esto para hacernos como Él quiere que seamos. 3, confiar en que Dios nos da la victoria en todo momento. Y 4, ser agradecido y mostrar una actitud humilde cuando Él nos restaure. Son esas 4 cosas que vamos a aprender hoy, y es lo que encontramos en el relato de Jacob. Hay una película muy interesante, muy buena, que me gustó y la vi hace reciente. Se llama Los Ilusionistas, no sé si alguno lo ha visto, es de unos magos. Y en la 2, en la 1 relata cómo meten al negrito sin discriminar a la cárcel. Y en la 2 se descubre todo. Y me gusta mucho porque el mago principal, se llama Dylan, tenía todo. Estaba en el ojo, tenía recursos, era un agente secreto, tenía sus discípulos, le iba bien. Y de repente en la película 2 no tiene nada. Esta persona, el antagonista, por así decirlo, el morenito, Morgan Freeman, está en la cárcel y planea todo esto. ¿Qué planea? Pierde el mago principal, pierde su estatus en el ojo, en su grupo. Sus discípulos, sus alumnos, los ilusionistas, los secuestran y están ahí secuestrados en Japón. Se dan cuenta de que este personaje es un agente secreto del FBI y lo despiden, lo corren y lo andan buscando. Se queda sin su país, anda vagando, pierde sus riquezas, pierde todo. Al final de la película, este morenito, el antagonista de todas estas 2 películas, se descubre que él era bueno y ayudaba al protagonista. Y al final, este mago le dice: ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué tuve yo que ir y rogarte que me sacaras de aquí, que me ayudaras? Y le dice: tú tenías que tocar fondo, tú tenías que quitarte tu arrogancia, tenías que quitarte todo eso que tú traías, que tú podías, tenías que venir a mí y ser la persona que tenías que ser el mago que tenías que ser. Por eso hice todo esto y planeé toda esta vida, por así decirlo, para que tú te convirtieras en el mago que tenías que ser. Eso me lo encomendó tu padre. Y es algo que vemos en Jacob. Pasó toda su vida creyendo que era una persona, pero Dios quería que fuera otra totalmente diferente. Quiero hacerle 2 preguntas, hermanos. ¿En qué momentos en nuestra vida Dios ha tratado con nosotros de manera especial y muy específica? Dios siempre ha estado al pendiente de nosotros, pero quiero que imaginemos en qué momentos Dios ha tratado de manera especial.
Nos dice, hey, aquí estoy, aguas, pon atención, tienes que cambiar esto, tienes que mejorar esto, tienes que venir a mí. Llámese enfermedad, llámese problemas económicos, llámese pérdidas, llámese situaciones difíciles, Dios ha estado ahí, nos quiere enseñar algo. Y la otra, ¿en cuántas ocasiones Dios nos ha tenido que humillar para enseñarnos que sin Él nada podemos hacer? Si no nos ha pasado esto, que bueno, hermanos, quizás soy el único raro, pero muchas veces Dios nos va a humillar para exaltarnos. Dios nos va a tener que quebrantar para enseñarnos que Él está ahí y para enseñarnos dependencia a Él. Dos aspectos significativos resultan de este encuentro. Uno, la transformación espiritual de Jacob. Eso es lo que tenemos aquí. Por la gracia y misericordia de Dios. Y la otra es que la nación de Israel nace de un encuentro con Dios. Aquí va a nacer la nación de Israel, con un encuentro con Dios. Su identidad está ligada a ese encuentro con Dios y es consistente con el llamamiento de Dios a Abraham, la confirmación a Isaac y la experiencia de Jacob. Al final de cuentas, el encuentro con Esaú, versículos anteriores vemos cómo está Jacob huyendo de Esaú, no era lo importante. Versículos después de este texto vemos su encuentro con Esaú y eso no era lo importante. Lo importante es el encuentro con Dios. El enemigo no estaba en Esaú, sino en el mismo Jacob, que siempre apelaba a sus recursos y fuerzas en descuido de su comunión y dependencia de Dios. Y es una actitud que nosotros tomamos. Lo importante no era el encuentro con Esaú, sino era el encuentro con Dios. Jacob quería hacer de las suyas otra vez para darle la vuelta al problema, pero Dios lo iba a confrontar. Y esa actitud es la que nosotros muchas veces tenemos, que por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, alcanzamos lo que tenemos. Pero esta tarde, ojalá seamos retados a que mostrar humildad y obediencia delante de Dios. Como punto 1, lo habíamos mencionado, hay que aceptar que Dios nos quebrante para hacernos dependientes a Él. Al final de cuentas, hermanos, Él lo va a hacer. Él nos va a quebrantar. Lo aceptemos o no en nuestra vida, Él lo va a hacer, Él nos va a quebrantar, Él nos va a enseñar algo. Pero lo importante es qué actitud vamos a tomar frente a ese quebrantamiento. Él lo va a hacer, porque nos va a enseñar algo. Pero, ¿qué actitud vamos a mostrar? ¿Arrogancia o humildad? Dios le iba a enseñar muchas cosas a Jacob, sobre todo la dependencia a Él. Jacob había luchado mucho, había sido una persona ventajosa en todo el momento. ¿Nos identificamos nosotros como Jacob? ¿En alguna parte de nuestra vida hemos sacado ventaja? ¿En alguna parte de nuestra vida hemos caído en esa soberbia, en el orgullo por alguna posición en la iglesia? ¿Por algún estatus? Dios iba a limpiar a Jacob y lo iba a restaurar. Es lo que Dios hace con nosotros. Ahora, lo más importante de todo esto y como introducción es que Dios iba a restaurar a Jacob. Iba a luchar, iba a haber un sufrimiento, iba a doler, le iba a doler a Jacob, pero dentro de todo, hermanos, es una restauración de amor. Dios, aunque nosotros veamos que sufrimos, que nos duele, que por qué pasa todo esto, es una restauración de amor. Dios está mostrando ahí su amor. Dios está preparando la escena, está preparando la atmósfera y tenemos que estar listos. Estate listo, Dios te va a preparar para bendecirte. Al final, dice ahí nuestro versículo 24 y 25. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré, si no me bendices. Está la pelea, está luchando, y el atacante toca en el sitio del encaje de su muslo, y su muslo se descoyuntura, se lastima, se fractura. El punto es muy claro. Este personaje, el hombre, tomó así la ventaja. Jacob había sido tramposo y ahora es al revés. Se ve en una posición donde a él, de manera
sobrenatural, se ve en desventaja. Confió en sí mismo, pero salió perdiendo. Lo que vemos en esta lucha es que las cosas no ocurren al azar. Las cosas no pasan porque, a fulanito le tocó la enfermedad, ni modo. A tal persona le tocó la pobreza. Las cosas no pasan por azar. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene su plan, Dios nos está puliendo y preparando. Es algo que Él estaba enseñando Dios a Jacob. Hay una desventaja. Jacob ya no tiene ese estatus, esa ventaja de que él se creía fuerte. Y es lo que tenemos en nuestro punto 2. Cree que Dios ocupará esto para que seas como Él quiere que seas. Ya Jacob lo estaba medio asimilando. Dice nuestro versículo 26, entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Le empieza a caer el 20 a Jacob. Versículo 27, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. El ángel, o más bien Jacob, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Más adelante le va a decir, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Pero un versículo antes, él le pregunta, ¿tú cómo te llamas? Y le dice, Jacob. Ahí es donde reconoce su condición, hermanos. Jacob estaba reconociendo su condición. Su nombre significa el que toma por el talón o el suplantador. Tuvo que confesar su verdadera naturaleza. ¿Cómo te llamas? El usurpador, el que saca ventaja. ¿Cómo nos llamamos nosotros, hermanos? Necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Es hasta este punto donde Dios lo va a bendecir. Cuando Jacob reconoce, Jacob aquí mostró su vulnerabilidad, reconoció que necesitaba un cambio. Hermanos, ¿nos cuesta trabajo mostrarnos a las demás gentes vulnerables? Y si nos cuesta trabajo, ¿qué tanto nos cuesta mostrarnos vulnerables delante de Dios? Reconocer lo que somos delante de Él. La verdadera transformación, hermanos, solo la da Dios y nadie más. La verdadera transformación solo la da Dios y nadie más. Nuestro pasaje dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Dios estaba bendiciendo y le cambia el nombre. Le dice, ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. ¿Qué es el significado? Dios lucha en la etimología más popular, pero se nos da la explicación en los versículos siguientes. Jacob había luchado con Dios y con los hombres. Es fácil comprender que había luchado con los hombres, pero es difícil comprender cómo es que luchó con Dios. Durante toda su vida, Jacob había mostrado su carácter, había mostrado sus recursos, había mostrado su inteligencia, su personalidad, sus artimañas, sus trampas, y había luchado en contra de Dios. No había mostrado esa obediencia. Ahora le iba a cambiar el nombre y significa el que lucha con Dios. No en el sentido de estar enfrente uno a uno, sino al lado. Otro significado es Dios lucha. Dios lucha. Hermanos, aquí Dios lo estaba bendiciendo a él, le estaba cambiando el nombre, estaba haciendo un borrón y cuenta nueva de todo lo que había hecho, le iba a dar una nación, de ahí sale Israel, pero era lo que ese pueblo iba a pasar. Dios lucha. Y es a lo que vemos capítulos adelante. El pueblo de Israel tenía que luchar, pero Dios iba a estar de su lado. Aquí vemos una promesa para su pueblo. Como punto 3, confía en que Dios nos da la victoria. Al final, nuestro pasaje dice, y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo.
Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Y un versículo antes dice que le pone por nombre Peniel. Él había luchado con Dios y había preservado su vida. Hermanos, Dios le había dado esa victoria. Jacob reconoce su condición, reconoce que había fallado. Dios lo transforma porque Él es el único que lo puede hacer. Dios le da la victoria. Ahí, espiritualmente, pero se le iba a dar versículos después con Esaú. Porque Esaú toma una actitud completamente diferente, muestra una actitud completamente diferente. Si al final Jacob es agradecido, por eso pone ese nombre, es agradecido de su restauración. Podemos concluir, hermanos, que Dios va a seguir trabajando con nosotros. Él va a cumplir su propósito en nosotros para bendecirnos, pero tiene antes que pulirnos. Antes de bendecir, tiene que pulirnos. Jacob quería la bendición antes de que fuera pulido. Jacob quería la bendición antes de que fuera restaurado. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero queremos conservar nuestro pecado. Queremos que el Señor muestre su poder, muestre su gracia como siempre, pero seguimos aferrados al pasado. Seguimos aferrados a esa condición que no le agrada, la desobediencia. Entonces, termina el pasaje con una restauración. Dios estaba trabajando con Jacob, lo iba a ser la persona que Dios quería que fuera. Él sabe lo que hace, hermanos. Lo vemos en la Biblia, lo vemos dentro de la historia, lo vemos en la vida de otros y lo vemos en nuestras vidas. Dios sabe lo que hace. Descansemos en su amor, en su protección y en su cuidado. Dios, para bendecirnos, nos va a quebrantar. Dios, para exaltarnos, nos va a humillar. ¿Qué actitud vamos a tomar frente a eso? ¿Con orgullo o con humildad? Gracias, hermanos.